Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, primeramente, perdón por la hora de mandarles el devocional a esta hora, pero híjole, tuve una noche complicada para dormir, pero Dios sabe. Pero antes de comenzar el devocional, quiero agradecerle a todos los voluntarios que fueron a ayudar, que ayudaron de una manera u de otra para que se celebrara este festival a los niños, celebrando a los niños con Jesús, que de verdad nos sorprendió porque vino muchísima gente, muchas familias, niños, y todos en su posición, en su lugar, haciendo lo que Dios les mandó a hacer y glorificando al Señor, cada uno en su área. Y fue hermoso, yo me gocé mucho y de ver a cada uno de los hermanos, unos sirviendo alimentos, aguas, otros jugando con niños, otros pintando caritas, otros jugando lotería con personajes bíblicos, otros una mesa de juegos. Fue muy, muy hermoso. Y cuando vemos una unidad así de cada miembro del cuerpo de Cristo trabajando para un propósito en común, que el único es glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, como dice Colosenses 3:17 y 3:23, pues nos gozamos. Eso es lo que el Señor busca, que seamos una iglesia que glorifique al Señor, una iglesia que exalte al Señor, una iglesia que sea agradecida, una iglesia que dé gracias a Dios en todo. Y eso es iglesia. Ser iglesia es reflejar el amor de Cristo hacia el prójimo, amar a Dios, amar al prójimo, servir a Dios y servir al prójimo. Así es de que gracias a todos y pues nos espera todavía el sábado otro en Rincón de Parangueo, que era el festival de celebrando a los niños con Jesús este sábado. Y pues también esperamos que la misma cooperación que hubo el día de ayer lo haya para este sábado, para ser todos un mismo cuerpo, donde la cabeza es Cristo. Bueno, pues gracias a todos y que Dios les bendiga y sigamos adelante glorificando al Señor y extendiendo su reino. Y pongan mucha atención en el devocional de hoy. Estamos en el estudio de 5 liberaciones diferentes, cuya lista aparece en la epístola de los Gálatas y que Dios nos ofrece por medio de la obra de la cruz dentro de nosotros. Y como hasta ahora hemos visto 3 de ellas, las vamos a recordar o a recapitular. Número 1, Gálatas 1:4 dice que Dios nos hizo libres del presente siglo malo. Luego en Gálatas 2:19 dice que Dios nos hizo libres de la ley. Y en el verso 20 dice que Dios nos hizo libres del ego, del yo. Ahora vamos a entrar en los terrenos de la cuarta liberación. Pongan atención, esto está muy, muy hermoso y que también figura en Gálatas y donde leemos en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y qué mejor que el título del devocional o que toca hoy estudiar y haciendo referencia a lo que hicimos ayer, porque lo que se trata es de que sea Dios el que brille, no nosotros. Ahora consideren por un momento lo que significa liberación de la carne. No quiere decir que se nos va a liberar de nuestros cuerpos físicos, no. La carne se puede interpretar más bien como la manera en que el viejo hombre se expresa a sí mismo en y por medio de nosotros. Y hablamos acerca del hombre viejo, la naturaleza rebelde que cada uno heredó como descendiente de Adán. Ahora juntos, la carne y el hombre viejo están unidos. ¿Y qué quiere decir eso? Nuestras viejas actitudes, nuestros viejos comportamientos, nuestro temperamento viejo. Y como este versículo dice, los que son de Cristo han crucificado la carne, así se tiene una marca distintiva de quienes pertenecen al Señor. Cuando el apóstol Pablo se refiere al orden en que resucitarán los muertos, él usa las mismas palabras en Primera de Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo regresará como ladrón en la noche, en el sentido de que Él volverá en un momento inesperado, cuando no lo esperemos.
Sin embargo, aquí termina la semejanza, porque tomará únicamente a aquellos que le pertenecen. Y si de nuevo vamos a Gálatas 5:24, vamos a descubrir la clase de personas por quienes Cristo volverá. Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, pertenecer a Cristo no es cuestión de denominación. Él regresará no específicamente por los evangélicos, cristianos, bautistas, presbiterianos o católicos o pentecostales, sino únicamente por aquellos que cumplan una condición muy peculiar: haber crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Ahora, pongan atención en esto, miren. En el mundo secular, necesitamos una carta de presentación para, por ejemplo, para a un puesto de trabajo, para rodearnos de gente importante, para creernos importante. Y cuando nos desacreditan, salimos a defender nuestra reputación. Nos comparamos, nos medimos con otros constantemente, gastamos mucho tiempo y energía para establecer y defender quiénes somos, y muchos invierten toda su vida para hacerse de un hombre, lo que es una tremenda contradicción, porque como siervos de Dios deberíamos hacer conocer a Cristo, como dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pero la fama y la popularidad son drogas adictivas muy poderosas, y quien las probó difícilmente va a salir, porque se miente, se traiciona, se engaña por una imagen, por una vanidad de vanidades, dijo el predicador. La realidad del mundo de ficción que, que describe esta condición cuando la carne quiere sobresalir es ser conocidos. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos entender una cosa: que somos cartas leídas. Primeramente, Dios nos conoce como nadie nos conoce. Él conoce las intenciones del corazón, las motivaciones, nuestra verdadera personalidad. Ni siquiera una madre amorosa o una esposa amante, un hijo, nos puede conocer como lo hace Dios. Dios nos conoció el día que fuimos engendrados, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Él conoce nuestros pensamientos más secretos y guardados. Dios lo conoce todo. El mundo, las personas no cristianas, también nos conocen. Ellos saben perfectamente cuando están delante de alguien que está aparentando algo, de un hipócrita, un deshonesto. Cuando están delante de un hombre o una mujer de Dios, también se dan cuenta. Puedes intentar convencer de lo contrario, esforzarte para hacerles creer lo que no eres, pero interiormente el mundo lo sabe. No te van a tomar en serio, porque ellos, aunque sean ignorantes de las cosas de Dios, aprendieron innatamente a leer la vida antes de escuchar lo que dices. Ahora, si piensas que es sencillo engañar a todos, solo funciona con aquellos que quieren ser engañados, aunque inconscientemente también lo saben, porque somos conocidos también en el infierno. Satanás, los demonios y los espíritus malignos saben quiénes somos. En Hechos 19:13 al 17 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Ahora, cuando tú tratas de que tu carne sea la que sobresalga, hay una escritura en Primera de Pedro que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los leones comen carne. Cuando tú hueles a carne, el diablo anda alrededor de ti. Y en esta escritura de Hechos 19:13 al 17, cuando preguntaron quiénes eran aquellos exorcistas ambulantes, no era porque no lo supieran. Los demonios les estaban diciendo que no tenían autoridad, que no era nadie para ordenarles a ellos que salieran. ¿Y qué resultó? Terminaron recibiendo una paliza de los demonios y huyeron de aquel lugar desnudos, golpeados, heridos. Ahora, un siervo de Dios no tiene nada que hacer para promoverse. Nosotros no nos promovemos a nosotros mismos, sino a Cristo. ¿Mm? No necesitamos asesores de imagen ni de publicidad
porque el cielo te conoce, el mundo también, y el infierno también sabe también quién eres. Por eso debes de ser consciente, ¿m? Que no necesitas cuidar tu reputación ni recomendaciones para con Dios. Tampoco necesitas defenderte cuando te injurian, cuando te desacreditan, cuando te levantan falsos, cuando mienten en contra de ti. Y en segundo lugar, el mundo va a oír lo que tengas que decirles. Por eso muchos no dicen nada y tampoco toman posición. Cuando tu vida respalda tus palabras, van a querer oírte. Y en tercer lugar, Satanás reconoce también a cada uno, sabe a quién se enfrenta, pero no juegues con eso, porque el infierno te conoce. Por eso veamos que esto es tan importante de entender lo que significa ser liberados de la carne, porque la carne es la que el enemigo usa. Por ejemplo, tú puedes predicar, enseñar, profetizar a las multitudes, hacer milagros, pero aún así ser desconocido por Dios. ¿Mm? En Mateo 25, 11 al 12 dice, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y en Mateo 7, 23 dice que el Señor nos dirá en el día del juicio, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo es posible si hay tanta gente que predica, que enseña, que hace tantas obras para el Señor? Sí, pero las hacen en la carne. Quieren sobresalir ellos. Ahora, quiero hablarte hoy, en este devocional, pon mucha atención, 4 obras de la carne. En los versículos de Gálatas 5, perdón, el apóstol Pablo nos da una lista de las obras de la carne y el modo como la naturaleza carnal se expresa en nuestras vidas. Las obras de la carne, dice Pablo, son manifiestas. Ay, perdonen. Y todas son demasiado manifiestas. Sin embargo, no siempre son tan evidentes, o sea, no siempre son tan claras para quienes las practican, sino para todos los demás. O sea, es como lo hemos dicho, como alguien que tiene mal aliento, todos alrededor se dan cuenta que lo tiene menos él. Pues así son las obras de la carne muchas veces, porque tú puedes estar metido en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, como dice Gálatas 5:20 al 21. Y además agrega en el verso 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú puedes buscar en vano algo bueno en esta lista, pero jamás vas a encontrar que nada bueno puede venir de la carne, porque es incapaz nuestra carne de producir el bien. Por otra parte, tú no puedes vivir de acuerdo con la carne y heredar el reino de Dios. Ahora, los dos chocan. Por eso, si seguimos leyendo o leemos todo el capítulo 5 de Gálatas, nos daremos cuenta lo que dice la palabra, porque los deseos de la carne son contra los del espíritu. Ahora recordemos la palabra que contiene y describe la naturaleza vieja, corrupción. Cualquier cosa que produzca la carne es corrupta, no puede producir nada bueno. Y hay 4 categorías principales en las obras de la carne. Pongan mucha atención. Número 1, impureza sexual. Aquí incluye la fornicación, la inmoralidad sexual, la inmundicia, la lascivia, la fornicación. O sea, la inmoralidad sexual cubre toda clase de licencias sexuales, la impureza sexual, el sexo premarital o antes del matrimonio, el adulterio, que es el quebrantamiento de los votos o pactos matrimoniales, la homosexualidad y todo tipo de perversión. Las iglesias o las denominaciones ordenan como ministros a quienes quieren muchas veces, pero eso no cambia la declaración de la Biblia.
Quienes practican cualquier aspecto de la impureza sexual están excluidos del reino de Dios. Número 2, ocultismo. La segunda categoría de las obras de la carne se encuentra en el ocultismo, la idolatría y la hechicería. Una traducción alternativa para hechicería es brujería, magia. Inicialmente la hechicería, aunque es actividad satánica, es una obra de la carne y su objetivo es manipulación y control. Y una vez que la carne entra en sus operaciones, lo satánico se introduce y se encarga del manejo. Recordemos que el primer deseo de Adán y Eva en el jardín del Edén, en Génesis 3, que los metió en problemas, consistió en saber. Es un deseo de la carne. El ocultismo cautiva a millones de personas porque quieren descifrar cosas que Dios no permite conocer. Y el hecho de ir a los adivinos motiva el deseo carnal de querer saber. Y eso es una obra de la carne. Dice la Biblia que los secretos ocultos pertenecen al Señor. Y lo mismo se aplica a los que consultan el horóscopo. Ay, perdonen. Y hay quienes alegan ignorancia como excusa y dicen, ay, es que yo no sabía que eso era malo, pero no es excusa. Pablo fue blasfemo, perseguidor de la iglesia, hizo cosas en ignorancia e incredulidad, como él mismo lo reconoce en Primera de Timoteo 1, 13 al 15. La palabra hechicería en griego se relaciona con la voz para fármacos, para drogas, de donde viene el término farmacia, o sea, el culto a los fármacos, drogas, es hechicería. Los que la consumen, marihuana, cocaína, heroína o medicinas sin receta, están fuera del reino de Dios. Ahora, división. La tercera parte, la más larga en la lista de Pablo y a la que se brinda muy poca importancia, se centra en las desavenencias. El apóstol nombra e identifica odios, enemistades, pleitos, celos, brotes de ira, contiendas, rivalidades, homicidios, desacuerdos, herejías, envidias, toda relación personal que se rompe, todo lo que divide hogares y familias, toda clase de divisiones en el cuerpo de Cristo es producto de la carne. ¿Mm? Número 3, gratificación de deseos. La cuarta y última categoría incluye glotonería, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora, entendemos que se refiere a la indulgencia sin freno de los deseos y apetitos carnales, sobre todo en los aspectos de comer y de beber. En Primera de Corintios, Pablo menciona la clase de control que en esta área se impone a sí mismo. Dice en Primera de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si decimos seguir los ejemplos de Jesús y de Pablo, podemos invocar el auxilio del Espíritu Santo, al que el apóstol describe como espíritu de poder, de amor y de dominio propio en 2 de Timoteo 1:7. En la versión La Biblia de las Américas hay una nota sobre el dominio propio y que lo hace similar o sinónimo de juicio cabal o disciplina. Sin embargo, si en nosotros no hay disciplina y continuamos con nuestra condescendencia, el Espíritu Santo con toda seguridad no nos va a imponer una disciplina que sea contraria al estilo de vida que hayamos elegido. Recuerden una cosa, el enemigo está dentro. ¿Qué quiere decir? Algunos teólogos dicen que en 1 Corintios 3:3, Pablo dio a los hermanos de esa comunidad el calificativo de carnales por cuanto hablaban mucho en lenguas. El problema en Corintio no estaba en hablar en lenguas, sino en las actitudes y relaciones incorrectas que revelaban la carnalidad, la obra de la carne. ¿Cuál es el sello propio de la carnalidad? Dice en
Primera de Corintios 3 al 4, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, divisiones, ¿no son carnales? Y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? La teología no divide la iglesia. No falta, claro, quienes la usen de modo muy carnal, pero la raíz del problema está en la carnalidad, no en la teología. Recuerden que la teología es el estudio de Dios. La carnalidad es división, seguir a personas humanas, porque uno dice, ay, yo sigo a este, yo sigo al otro, yo soy calvinista, yo soy arminiano, yo sigo a Lutero, yo sigo a Wesley. Tú puedes recibir la enseñanza de esos hombres y agradecer a Dios por eso. Sin embargo, convertirte en seguidor de un líder o de un ser humano o de otro, te marca como carnal. Solo hay una solución para esto, así como para toda clase de carnalidad, la cruz, donde las personas no tienen voluntad para someterse a la cruz en sus vidas. Habrá divisiones, habrá contiendas, habrá envidias, habrá celos y habrá soberbias. Pero déjenme decirles algo que espero nos ayude, por lo menos para que se forme la impresión. ¿Mm? Ahora, de que no estamos levantando una norma, nada, ni un dogma. No, no, no. Dios confía en que cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que tenemos un enemigo de Dios en nuestro interior. Y casi todas nuestras luchas y dificultades se deben a ese adversario interno. ¿Mm? Y es nuestra carne. Si sabemos algo de la Segunda Guerra Mundial, quizá sea familiar la idea de la quinta columna. Esta frase se originó durante la Guerra Civil de España, en la década de 1930, cuando los españoles luchaban contra otros españoles. La historia se remonta a un cierto general que estaba tratando de conquistar la ciudad de Madrid en 1936. Y el otro general le preguntó, ¿cuál es su plan para conquistar la ciudad? Y él dijo, tengo 4 columnas que avanzan sobre la ciudad, una del norte, una del oriente, una del sur y una del occidente. Y luego de una pausa él agregó, pero espero que mi quinta columna me entregue la ciudad. Y le preguntaron, ¿dónde está su quinta columna? Y él dijo, dentro de la ciudad. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros en esta historia que fue verídica? Que ese es nuestro problema. A la iglesia nunca se le derrotará sin ese factor. La iglesia es inconquistable excepto por la quinta columna, el enemigo interior. ¿Mm? Cada uno de nosotros tiene por dentro, individualmente, un traidor semejante. ¿Y saben cómo se llama? Es la carne. Por eso no te sientas culpable si hay luchas en tu interior. Eso puede significar que estás vivo, que los cristianos tenemos luchas. Ese enemigo no, si no encuentra ninguna oposición, miren lo que dice Pablo en Romanos 7:18. Sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces eh, solemos pensar o decir que la diferencia entre el apóstol Pablo y la mayoría de nosotros está en que él sabía lo que nosotros no sabemos, porque él dice, sé que en mi naturaleza carnal nada hay bueno, por tanto no puedo esperar que algo valioso salga de ella. No importa cuánto quiera hacer lo que está bien, me enfrento a una continua lucha con algo dentro de mí que no quiere hacer lo bueno.
La lucha en sí es un buen signo en cierto sentido, porque indica que estamos vivos. Ahora, déjenme decirles algo. Pablo no era un cristiano inmaduro cuando él escribió Romanos 7. Él estaba en lo más alto de su ministerio. Sin embargo, nosotros jamás nos pondremos en contacto real de Romanos 7 o de Romanos 8, que habla de ser guiados por el Espíritu, sino cuando hayamos aprendido a tratar con la carne. Entonces, miren lo que dice en el capítulo siguiente, en Romanos 8, del 6 al 8. Una vez que Pablo identifica, y él todo el capítulo 7 dice que el problema era su carne, en Romanos 8, del 6 al 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, permitir que nuestra naturaleza carnal controle nuestros pensamientos es muerte, pero dejar que el Espíritu Santo controle la forma en que pensamos produce vida y paz. No hay manera de llevar nuestra naturaleza carnal a la obediencia de Dios. Jamás va a obedecer. Tienes que aceptar este hecho. No trates de hacer que obedezca a Dios. No trates de hacerla religiosa. No intentes llevarla a la iglesia y hacerla sentar por horas en reuniones y pasar a través de una cantidad de ejercicios religiosos a fin de intentar hacerla obediente a Dios, porque no va a obedecer, no puedes hacerlo, es incurablemente corrupta y rebelde desde las raíces. Pero entonces, yo sé que te estás preguntando, entonces, ¿cuál es el remedio? La solución de Dios es la ejecución en la cruz. Las buenas nuevas consisten en que la ejecución ya tuvo lugar hace más de 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz. Nuestro hombre viejo, esa naturaleza carnal, fue puesta a la muerte con él. Lo que debemos hacer es simplemente aplicar lo que Jesús cumplió para nosotros en la cruz. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es un hecho histórico, sea que lo sepamos o no, sea que lo creamos o no. Sin embargo, cuando lo sabemos y lo creemos, es cuando va a obrar en nosotros. Otra vez, quiero reiterarles esto, quiero enfatizar esto, un problema que ocurre con la mayoría de los miembros de la iglesia en el día de hoy es que casi todos los cristianos o no saben o prefieren ignorar que fueron crucificados con Cristo. Decir que ya se destruyó o suprimió al hombre viejo muchas veces es un malentendido. Porque mientras estemos en esta vida, nunca vamos a llegar a terminar con nuestra naturaleza carnal. Yo conozco gente, personas que creen ser liberados por entero de la carne, pero yo no veo la prueba. Ellos dicen que ya son libres y tal vez sean libres de cosas visibles como no fumar, no tomar o no drogarse, pero su carácter, su temperamento sigue igual, sus actitudes, sus mentiras, sus engaños siguen igual. No perdieron su mal genio, el temperamento de siempre, porque en cambio caen en una indignación santa y piadosa. ¿Mm? La carne, escuchen esto, a la carne se le puede quitar toda efectividad y volverla incapaz de hacer lo que quería hacer. Pero en esta época en que vivimos, mientras vivamos en la tierra, no se va a poder eliminar. Por esto necesitamos entenderlo cuando Jesús dijo en Lucas 9:23, es necesario que tomemos nuestra cruz
diariamente. ¿Qué significa eso? Que diariamente debes crucificar la carne. Ahora, hay tres simples palabras en lo que Pablo escribe en Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Notemos la progresión aquí. En el versículo 6 que vimos antes, vamos o nos da a entender que estamos muertos al pecado. Pero en el versículo 11 dice que debemos considerarnos muertos, o sea, aplicarlo a nosotros mismos. Y esto lo hacemos cuando decimos, mi naturaleza carnal ha sido crucificada. Y hay tres palabras muy sencillas que nos va a ayudar en este proceso de consideración. Hecho, fe y sentimiento. Y notemos el orden aquí. Usted no va a comenzar con los sentimientos, sino con los hechos, que son las verdades de la Biblia. Las escrituras contienen verdades y hechos. Y la fe se edifica sobre los hechos. Luego los sentimientos se ponen en línea con la fe. Nunca vayas a permitir que los sentimientos dirijan tus acciones. Y quizá esto te parezca demasiado objetivo o no sé, pero la verdad consiste en que debemos comenzar con lo objetivo. Si empezamos con los sentimientos, no vas a tener una ancla, una firmeza, porque vas a estar a merced de todo tipo de viento o de corriente de doctrina. Por eso necesitamos tener una base sólida de hechos bíblicos, basar nuestra fe en ellos y permitir que nuestros sentimientos se pongan en línea. A veces cuando nos sentimos como fracasados, miserables, pues en realidad no, eso no te va a ayudar a que seas más agradable a Dios, que cuando piensas que lo estás haciendo bien todo, porque Dios está más cerca de aquellos que tienen el corazón contrito y humillado. De hecho, la palabra dice en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un factor que mantiene a Dios en la distancia es la autoconfianza. Cuando tú confías solamente en ti, en lo que tú puedes hacer, en tus recursos, tus fuerzas, tus opiniones, Dios te deja para que te des de topes en la pared. Ahora aquí viene la parte interesante de el estudio. ¿Cómo crucificar la carne? ¿Cómo buscamos la liberación de la carne? Bueno, encontramos una palabra de advertencia en Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 4 del 1 al 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos dice que la liberación de la carne vendrá con sufrimiento. Por lo tanto, no debemos disponer con esta expectativa y estar listos para abrazar lo que sea necesario con el objetivo de ser libres de la dominación de nuestra naturaleza carnal. Porque muchas veces escuchamos predicaciones, mensajes de que, ay, el Señor me libera sin que yo tenga que hacer nada, sin que yo tenga que padecer nada. Pero ese tipo de defensas en el pensamiento no es correcto, porque es básico comenzar a entender que la victoria que nosotros queremos conquistar, primero vamos a enfrentar pruebas. Si no estamos mentalmente preparados para los conflictos, para las presiones que nos esperan, pues en consecuencia vamos a permitir que todo lo que venga, cualquier situación, nos derrote. Durante muchos años, yo tuve un tiempo muy difícil en entender lo que dice Primera de Pedro 4:1, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y yo me decía, bueno, en, entonces el sufrimiento que tuvo lugar cuando Jesús murió en la cruz,
yo ya no le puedo agregar nada, porque él ya sufrió y lo soportó. Sin embargo, vi que el sufrimiento radica en crucificar mi carne. ¿Recuerdan lo que dijimos al comenzar este estudio? Quienes son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. Y para todos hay mucho dolor al crucificar nuestra carne, porque significa en cierto sentido que debemos martillar los clavos tanto en nuestras manos, en lo que hacemos, como en los pies, a dónde vamos. Y para completar, estirarnos sobre la cruz y tener la corona de espinas en lo que pensamos. Este es un ejemplo de cómo crucificar la carne. Por ejemplo, digamos que una muchachita, jovencita de 20 años, decide servir al Señor y le presentan a un joven muy atractivo que dice ser cristiano, que asiste a la iglesia, pero él solo va para estar cerca de ella. ¿Mm? Porque él dice que la quiere como esposa. La muchacha se compromete emocionalmente y no sabe qué hacer en esa situación. Su pastor le dice que desde antes conocía al joven y que cuidara del alma de esta niña y le advierte, mira, a la muchacha, mira, conozco a este joven, no es un verdadero cristiano, lo finge y lo hace solamente para acercarte a ti. Por favor, no te cases con él. Pero la muchacha tiene entonces dos alternativas. Puede agradar a su carne o crucificarla. La carne le dice, es que lo amo, me gusta, y en su corazón afirma, pero amo más a Jesús. Y así martilla el primer clavo en su mano derecha. Luego la voz de la carne le dice, es que quiero un hogar y tener hijos. Y como respuesta, golpea el segundo clavo en la mano izquierda. La misma voz le dice, pero me da miedo quedarme sola por el resto de la vida. Luego introduce el clavo final en sus pies. No sé si me entendieron con este ejemplo. Se deben clavar tanto las manos como los pies. Es doloroso, pero el sufrimiento no dura mucho. Después de un tiempo estarás libre y feliz y en el momento preciso llegará el hombre correcto que Dios te tiene. Este es un ejemplo de muchos que podemos tener. Sin embargo, supongamos que rechaza crucificar su carne, se casa con este joven y pronto se da cuenta que en realidad no ama al Señor como decía y que no va a ser una buena cabeza espiritual del hogar o de ayuda para ella. Luego, después de 15 años de pleitos, de amarguras, él abandona, se va y la deja con 3 niños. ¿Qué será más doloroso? ¿Tratar con su carne o desperdiciar 15 años en que se verá atada al hombre equivocado y luego sufrir el abandono con sus hijos? Ciertamente hay dolor en ambas alternativas, pero la raíz que causa el dolor se encuentra en nuestra naturaleza carnal. La pregunta es, ¿aceptar la voluntad de Dios o seguir por otro camino? La solución de Dios es dolorosa, pero solo temporalmente. El corazón herido se curará después de 1 año o 2 y luego quedará libre a fin de vivir el resto de su vida para Dios. En la vida de casi todos los cristianos hay crisis. Yo creo sobre todo a los que se les llama a un campo especial del ministerio. En esa crisis, por lo general hay dos alternativas. O siguen lo que quiere la carne y pierden la oportunidad de seguir con Dios, o crucifican la carne y sufren. Y como producto del sufrimiento, tendrán un carácter desarrollado y una vida comprometida que ya no es más esclava del pecado. Y quiero concluir con esto. Hace unos meses atrás, semanas atrás, estábamos enfatizando en querer hacer bodas masivas para los que viven en unión libre. Y algo, bueno, no es casualidad que algunas de las parejas que ya estaban decididas a formalizar su relación, que incluso ya tienen hijos, ya no vayan a la iglesia, ya ni se congreguen. Ahora, ¿quién creen ustedes que las hizo huir? Se los dejo de tarea. ¿El diablo o su carne? Mm. Por último, por favor, con todo cuidado, vuelvan a leer las palabras del apóstol Pedro. Primera de Pedro 4, del 1 al 2.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿No es esto tremendo y poderoso? Tú puedes alcanzar el sitio donde el pecado ya no te va a dominar más. Esta es la cuarta y gloriosa liberación provista que nos da la cruz. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos liberas de ese enemigo feroz, interno, que lo tenemos cada uno de nosotros, la carne, el yo pienso, yo siento, yo quiero, el querer complacer, el querer sentir satisfacción, el querer gratificarme yo mismo, el no aceptar de crucificar mi carne todos los días. Pero duele, porque está hablando de crucificar. Y la crucifixión duele cuando clavamos las manos, cuando clavamos los pies, cuando ponemos esa corona de espinas en nuestra cabeza para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, que entendamos y apliquemos más ese poder de la cruz. Por eso tú decías en la palabra a través del apóstol Pablo que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, porque ellos no entienden. La gente que vive en ignorancia, engañada por el enemigo, o que prefiere vivir en los deseos de su carne, no entiende el poder de la cruz, de que debemos de tomarla todos los días y seguirte. Pero no solo es cargarla, sino es para crucificar nuestra carne. Hoy ábrenos el entendimiento, Señor, y que ya dejemos de culpar a los demás. Todos los demás son culpables, menos yo, olvidando que tenemos un enemigo interno que cada día se levanta como un oso feroz, como un enemigo, como un Goliat, como un gigante que nos quiere abofetear todos los días, y es la carne, pero tú nos das el remedio, y es crucificarla en la cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.